Dear Lord, we thank Querido you so Señor, te much agradecemos for mucho por estas horas these de Sabbath sábado. hours. We thank Te you agradecemos for por los the mensajes que messages hemos that we have estado been estudiando, studying, por el for the unlearning that desaprendizaje we each have been doing. que cada uno de nosotros ha estado We pray haciendo. that as we come before you this evening, Y te pedimos que al and that venir we come ante ti together, esta noche that you would help y al us reunirnos, que nos ayudes a to tener have humble and espíritus contrite humildes spirits, y contritos, to search a deeply within buscar profundamente ourselves, nuestro interior y a and to continue to seguir understand comprendiendo just how lo deeply profundo 6,000 que years of son 6.000 sexism años runs. de sexismo. We pray that you would Te help us to pedimos be que of nos one ayudes a heart and tener one un solo mind, corazón y una sola mente, to a understand, to see comprender, a clearly, ver con claridad and to be y truly a estar united verdaderamente unidos in our en search nuestra for the búsqueda de truth. la verdad. We thank you for your Te patience agradecemos por tu paciencia towards hacia us nosotros as mientras we learn. aprendemos. Te pedimos And todo we pray esto en all el these nombre things de in Jesus' Jesús. name. Amen. Amén. Amen. It's been 2 weeks, Han pasado 2 semanas, so there has been así que a ha gap. habido un I don't vacío. want to spend much No time quiero on dedicar mucho review, tiempo a though, la because our revisión, last porque class nuestra 2 weeks última ago clase de was hace 2 mostly semanas fue review. sobre todo sobre un repaso. I wanted to, on the board En la behind pizarra detrás us, de nosotros just try to quería illustrate tratar de what we ilustrar were lo que doing. estábamos haciendo. That we took Max Tomamos a Max as a como representante de representative un of a gran large segmento segment de of la sociedad, society, especialmente especially the portion especialmente of la society porción de la most sociedad prone más to propensa a ending up in terminar far en la right, extrema derecha, most la más problematic problemática to a the los messages mensajes de of igualdad, equality, and show how y he mostrar developed his cómo desarrolló views sus and puntos de also vista just what his y también cuáles views son sus puntos de vista, fundamentally are, fundamentalmente, the three los 3 components componentes of de the la Trinity. Trinidad. So just to remind, if you Para want to recordar, si speak, quieres please hablar, por put a favor, H pon in una the H en chat el chat so we para que can podamos remember recordar all of todos our nuestros method métodos of de operating. funcionamiento. A H in Una the H en el chat chat will, for me, indicará para mí indicate que that hay una there is mano a hand levantada. raised. So just to Para remember, recordar, happy estoy to feliz de have tener un dialogue, diálogo, but if you pero could si just pueden raise your levantar la hand if mano, you por would like favor, to. si lo desean. So I wanted to Quería show mostrar a Max as Max an como un example ejemplo of a large de un group gran in grupo society, de which la is exactly sociedad, what que the es article was exactamente lo que el doing. artículo estaba They'd haciendo. seen this Habían broad visto segment este and amplio they had segmento y habían found encontrado someone a in alguien that en esa portion of porción de la society sociedad willing to elaborate dispuesto a on the elaborar los views puntos that de this vista que esta portion of porción de society la sociedad has. tiene. And they Y broke los it down to desglosaron that en esa Trinity doctrina de doctrine. la Trinidad. So we wanted to Queríamos ask preguntar, ¿por why qué does los Max, the los Maxes, Maxes, have that tienen esa visión worldview? del mundo? Why do they have ¿Por qué tienen this esta belief, creencia? strong belief in Una fuerte atheism, creencia men's en el rights, and ateísmo, los derechos del libertarianism? hombre y el And it libertarismo. isn't that Y no es Max que Max was somehow born haya with a brain nacido de that's alguna just manera con un inherently more cerebro que es logical, intrínsecamente más more lógico, reasonable más than everyone razonable else's que los cerebros brains. de los demás. Like everyone Como else, todos los demás, he is está desarrollando developing su his visión worldview del from a mundo a source. partir de una fuente. So we wanted to Y look at the queríamos ver la source. fuente. Now the La source is fuente clearly claramente not a no es Christian cristiana, one. It's clearly not a claramente no es religious una one. religiosa. So we went and looked at the Fuimos Mount y Rushmore, miramos the el monte influences Rushmore, of las influencias del... they predated that. You could say Las post influencias de, 1989 vamos a decir, atheism, las if we want influencias to del keep the ateísmo prophetic post de model, 1989, particularly si finding queremos their mantener un voices modelo after profético. 9/11. Particularmente So we encontramos sus looked voces después at del that, 9/11 those influences y of miramos modern esas atheism and evolution. influencias del And ateísmo moderno y la evolución. we put Max here Y with pusimos a that Max aquí con collection esa colección of doctrines, and de then we moved doctrinas it upwards y luego lo to movimos see hacia the arriba para influence that ver la someone like influencia Max is coming que alguien under como over Max the se está last acercando en los 20, últimos 25 20 years. o a 25 Remember, años. when we're discussing Recuerda, Max, and cuando we're estábamos also discutiendo a looking at this Max, in the también context estábamos viendo esto of en el Gamergate, contexto we're del not talking Gamergate. about No men in estamos their hablando de los 60s, hombres 70s, en sus 80s. We're talking about 60 o someone in their 70, 20s and 80 años. 30s, Estamos hablando de particularly, alguien en sus 20 y 30 años en and particular. also around Y at también middle age. alrededor de la Edad Media. But someone going Pero through alguien the pasando 90s, por going through los 90, 9/11, alguien que está and pasando por el developing their 9/11 worldview y desarrollando su through visión del mundo, particularly the particularmente en la decade of the década del 2000s. 2000,
where you hear the rising donde voices escucháis of las the voces four horsemen, crecientes de Harris, los Dawkins, cuatro Hitchens, and jinetes, Bennett. Harris, Dawkins, Hitchens So in y the Dennett. last class that we had, En la última I clase wanted que to make the tuvimos, point that they quise hacer are not notar just que no proponents son of defensores atheism, del ateísmo, they are also the también son proponents of men's rights defensores and de los derechos del libertarianism. hombre So we y del went libertarismo. further into Y things profundizamos that en las Dawkins cosas que has Dawkins espoused, y Hitchens and han Hitchens has defendido, espoused, particularly particularmente Dawkins and Dawkins y Hitchens, Christopher to Hitchens, show that not para mostrar only que no are they the solo voices of modern atheism, son las voces they del ateísmo also moderno, embody sino que también libertarianism encarnan el and libertarismo men's rights y el activism, activismo por los derechos del hombre, which would make logical sense, lo cual tendría un sentido because lógico, if Max has all porque of si these Max views tiene todos estos puntos de and vista they come in that kind of y vienen en package, ese then paquete, they're coming packaged entonces from vienen somewhere empaquetados else as desde well. otro lugar. So we went through various Revisamos arguments that varios these four men argumentos que made. estos cuatro We hombres saw hicieron. that Hitchens Vimos makes que the point Hitchens that hace el civil punto rights, de especially in los relation derechos to civiles, gender, especialmente en were relación con el completed género, in se 1968, completó en and 1968 everything since then y que and todo the lo que ha concept of the pasado desde personal is entonces political y el concepto de is que lo rubbish. personal es político es una We basura. saw him make arguments about Lo how vimos men hacer are argumentos sobre oppressed cómo in los hombres society. son los The oprimidos other en la men sociedad. certainly Los gave otros hombres sympathy ciertamente dieron to that view, simpatía but a he ese punto de stated it vista, emphatically. pero él lo declaró enfáticamente. Dawkins Hinted at feminism being a religion, insinuó que el and all feminismo of them, es una all religión of them y todos ellos promulgate that idea that promulgan men esa and women idea have de que intrinsic los hombres y las strengths and mujeres tienen weaknesses. fortalezas y debilidades That intrínsecas. Association to Esa social asociación Darwinism and what is al more darwinismo popularly social called y a lo que psychological más evolution. popularmente se llama evolución psicológica. First tenet of social Darwinism, the belief that people have intrinsic abilities and talents and correspondingly Primer principio del darwinismo intrinsic social, weaknesses. la For these creencia men, de que las misogyny is personas not tienen based in capacidades y religion at all, talentos but in intrínsecos biology. y las correspondientes I debilidades do want to make the intrínsecas. point that Para estos hombres la misoginia no se agree basa en with absoluto them. en la religión, sino en la I biología. agree Lo que sí quiero señalar es que when estoy de they say acuerdo, they have estoy de acuerdo con reason ellos and rationality on cuando their side. dicen que tienen la razón If y la we agree racionalidad de su lado. To the concept of evolution to Y begin si with. estamos I want to explain what I mean. de acuerdo con el concepto de evolución para empezar, quiero explicar lo que quiero decir. Remember how the concept of ¿Recuerdan cómo se desarrolló el concepto stratifying the races by intelligence developed within evolution? de estratificación de las razas por la inteligencia dentro de la evolución? Dijeron que la evolución Could be seen through the development of language. And podía because you had all verse these a different través del languages, desarrollo del lenguaje, then y como people tenías todas evolved, estas or lenguas nations, diferentes, clans, entonces la groups of gente people, evolucionó countries, en these naciones, all clanes, evolved separately. grupos de personas, países, todos estos evolucionaron And por if separado. An indigenous person in Australia Y is si evolving from an una animal persona indígena in en a Australia está completely evolucionando separately and de un independently animal to someone, completamente say, in por modern separado, Spain, independientemente then they're a going to alguien evolve differently, de la not just España in moderna, body, but in thought, entonces in van a brain, in evolucionar de manera intelligence. diferente, no They're en el both cuerpo, evolving sino en el from pensamiento, en el an animal cerebro, source, en la but they inteligencia. have to Ambos están evolve evolucionando into desde una fuente not animal, just pero tienen que evolucionar different factions, but just no about into a en completely different being. diferentes And facciones, that being sino isn't en un rational ser to completamente suggest there's going to be diferente. intrinsic Y ese ser psychological no es racional differences para between an sugerir indigenous que va a haber Australian diferencias and psicológicas someone intrínsecas evolving in entre un Europe. indígena australiano And then it only becomes y alguien logical que evoluciona en to Europa. start stratifying them Y entonces by solo es intelligence. lógico Their position empezar a is estratificarlos a rational one, por inteligencia. a logical one, if Su you agree posición to this es fundamental racional, component of lógica, Darwinism. And si then when they están look de at acuerdo indigenous con este Australians componente and fundamental see del that darwinismo. the community Y luego cuando here miran a los indígenas had no australianos, written language,
ven que la only a comunidad aquí spoken language, no tenía un lenguaje then they're going to escrito, develop the idea that because solo un language lenguaje is hablado. like the metric by which Entonces they are desarrollan la measuring idea de que el that lenguaje es how la far the evolutionary métrica process con la que has miden taken a group of hasta people. They're donde going ha to llegado el look at proceso Indigenous evolutivo de un Australians grupo de as personas. virtually the lowest on that Van a chain considerar a los because they indígenas didn't have a australianos written language. como prácticamente lo So, más bajo de esa cadena, porque no tenían una lengua that there escrita. is a reasonableness and rationality to not just what Darwin Así que hay una oriented into. razonabilidad y Darwin, his racionalidad cousin, en ello, no a lo que the Darwin entró scientific community rápidamente. of Germany, Darwin, which su did not end primo, well. There's a la rationality to comunidad that, but there's científica de also, Alemania, que no it terminó hasn't gone bien, away, as we know, hay una through the book racionalidad en eso. released, I think, in 1994, Pero también and no ha then desaparecido, how Harris, como sabemos a particularly través Sam del libro Harris, has publicado en continued 1994, to give y también como airtime to what particularmente Sam Harris developed ha in the 1800s with Darwin. continuado It's not dando a su new tiempo a lo concept. que se desarrolló en It has los become años increasingly 1800, unpopular to con do this Darwin no with es un concepto race, nuevo. but it is still Se ha vuelto incredibly cada vez más unpopular. impopular hacer esto con Incredibly raza, popular pero to do this sigue with gender. increíblemente popular hacerlo con And I el think that género. the articles, not Y creo que los just the artículos, one no solo from the los Scientific del American, but the Vox Scientific article I American, sino shared, también los del artículo de they Vox make que that compartí, point lo quite explican well. bastante bien. When they Cuando say dicen que that they no are están tratando de ser not trying to racistas, be racist, sino just being rational, siendo logical, having scientific racionales, debate, lógicos, if teniendo that un is the debate basis científico, of your y modern si esa es la base science, de su ciencia then I would moderna, argue they're entonces right. yo It's diría que rational. tienen razón. Es I don't racional. agree, though, with Sin its embargo, no underlying estoy de premise acuerdo con la that we premisa evolved subyacente separately de from que an animal evolucionamos por species. separado de una especie animal. Separate Cadena evolutiva separada para las evolutionary chain razas. for the races. Cadena evolutiva Separate separada para hombres y evolutionary mujeres, chain for men and women, aunque se even though they're entremezclen intermingling, they're pushed son into empujados a diferentes different estructuras dentro de la structures within sociedad. society, and men hunting, Y los hombres fighting, cazando, politics, peleando, haciendo política, debatiendo. debate. Darwin Darwin said it lo best. dijo mejor. Men Los ultimately hombres became finalmente se superior volvieron to women. superiores a They las had mujeres. to, because Tenían que they were hacerlo porque estaban evolving evolucionando in different en environments. entornos diferentes. So we'll go to the Así que article vamos a of ir al Scientific artículo de American. Scientific I'm just American. going to Voy a read leer a few algunos bits from it fragmentos and del then mismo check and y luego encourage people to comment. revisaré y animaré a la gente a comentar. That article goes into Ese artículo how Charles trata Darwin and de the scientists cómo Charles Darwin y surrounding los him, científicos que le rodeaban embracing abrazando psychological la evolution, evolución psicológica, social Darwinism, el darwinismo social, built that into a model of construyeron sexism, eso which he en says un modelo hardened de sexism sexismo, into lo cual something that couldn't dice, even be challenged, endureció el sexismo because they hasta made it convertirlo en inherent, algo que they ni made siquiera it se podía cuestionar, biological. porque lo hicieron inherente. Lo Evolutionary convirtieron en algo psychology and biológico. modern La instantiation of psicología evolutiva, Darwinian theory una still instancia provides moderna de la justification teoría for female darwiniana, inequality. sigue And then justificando he la gives desigualdad recent femenina. examples Y luego of da how this ejemplos continues recientes de cómo esto widely today, continúa popularly ampliamente today. hoy en día, In 2000, popularmente hoy en book, día. The Mating Un libro Mind, del How año Sexual 2000 de Choice Mating Shaped the Mind, cómo Evolution la of Human elección Nature. sexual ha moldeado la evolución Evolutionary de la naturaleza psychologist humana. Geoffrey Miller El writes, psicólogo men evolutivo write more Geoffrey books. Miller Men give more escribe, lectures. los hombres Men escriben ask más more libros, los questions hombres dan after más lectures. conferencias, los Men hombres hacen dominate más mixed preguntas sex después de las committee discussions. conferencias, los hombres dominan las I just want to discusiones de los comment comités there. de I sexo remember when mixto. Elder Parminder came Quiero to comentar ahí, Australia in recuerdo cuando el anciano 2017. Parminder vino a Australia en And I 2017. remember when he would Y yo recuerdo finish teaching, cuando or when we would gather él before terminaba de mealtime, enseñar o cuando and nos the men of the reuníamos antes de movement una comida, would los gather hombres del around him like a movimiento se circle reunían to see alrededor what he de was él saying. como un And I círculo para ver lo que remember decía. very clearly Y recuerdo muy claramente la the battle in my batalla own mind. en There mi was propia no mente. women that No gathered había around him. mujeres The women would que se reunieran go a off su together, alrededor. or they would Las mujeres se go into iban the kitchen, juntas they o would se be iban a la cleaning, they would cocina, be packing up, they would estaban be with limpiando, children. estaban The recogiendo, women estaban con didn't los niños. cling to him. Las mujeres no se aferraban a él. And the battle in my mind Y la was not batalla that en I mi mente couldn't.
No era que And no that battle pudiera. in my mind La batalla en was mi the mente social pressure era la of being presión the only social woman in de that ser group, la going única up, mujer pushing en ese closer to grupo que hear se what he was acercaba a saying escuchar lo que when he el wasn't anciano Parminder presenting, decía when there cuando were no these estaba private presentando, discussions. And women cuando había missed out on esas that. discusiones Not privadas. Y las because mujeres se lo they perdían, didn't want to ask no porque questions no after quisieran I was hacer put into preguntas court, después but de que el because of anciano the Parminder social enseñara, pressure. sino por la Because of presión the feeling social, that when you would por go la up, sensación de que that cuando you would be subías looked at in a te certain miraban way. de cierta And manera. there was that Y lo estaba. look Había like, what are you doing here? esa mirada Are you como, ¿qué trying estás to haciendo find a aquí? boyfriend? ¿Estás tratando de encontrar un You're out novio? of place. That was Estás fuera de palpable lugar. in the room. Eso era And that was palpable en la why sala. I did go up, but it was an Es por eso que internal subí. intellectual Pero era una fight lucha against intelectual the way that interna going up contra la made me forma en que feel subir me hacía sentir vulnerable, afraid, vulnerable, alone. asustada, Men write more sola. books. Men give more lectures. Yes, Los they hombres do. escriben más libros. Los hombres dan But más I can't conferencias. prove it through Sí a lo hacen, scientific pero no puedo formula probarlo a través de una for these fórmula evolutionary científica para estos psychologists. psicólogos Again, it's evolutivos. experiential. De nuevo, es algo These experimental. behavioral differences reflect Estas biological diferencias de differences, Miller comportamiento argues. So they're reflejan saying diferencias this biológicas, reason argumenta that Miller. Ellos dicen que primarily the men esta of the movement gathered razón, around que es Elder Parminder, whereas principalmente the women would find los hombres del themselves useful in other movimiento, ways. se reunieron alrededor del anciano Parminder, mientras que las They're mujeres arguing, se evolutionary psychologists encontrarían argue that útiles is en otras biological. formas. Los psicólogos evolutivos argumentan que eso es Experience tells you biológico. it's not. La experiencia les dice que no lo es. La selección natural hizo que los hombres fueran más agresivos en su búsqueda de estatus que las mujeres. Las sociedades cazadoras, sin embargo, dicen que somos notablemente igualitarias. Luego entran en el memo de Google que James Damore publicó, y eso es lo que quería plantear en el artículo de Vox, para hacer algunos puntos muy específicos. ¿Alguien tiene algo que quiera decir sobre el artículo de Scientific American? Cualquier cosa que aprendieron de eso o que se destacó más claramente. Continuaré entonces con un par de puntos de lo que he compartido esta tarde. En este artículo para Google, James Damore afirma que la razón por la que las mujeres están infrarrepresentadas en Google y otras empresas tecnológicas se debe a sus diferencias biológicas y que por lo tanto los esfuerzos para atraer a más mujeres a la tecnología son erróneos. Y lo que quería hacer, y algo que creo que quiero discutir con más detalle, es cómo vemos argumentos como ese. Lo que hice cuando leí en ese articulo que decía que un número de psicólogos evolutivos salieron en defensa de Damore. Fui a ver qué tenían que decir los psicólogos evolutivos. Uno de esos psicólogos evolutivos escribió un artículo para el New York Times. Su nombre es David Brooks. Y lo que David Brooks dice en la defensa del memo de Damore es que Damore, el empleado de Google que escribió el memo, Damore estaba aprovechando el largo y polémico debate sobre los genes y el comportamiento. Por un lado, él va a hacer dos lados. Él va a decir, aquí está Damore y los psicólogos evolutivos. En un lado están los que creen que los humanos salieron como pizarras en blanco y son formados por las estructuras sociales, y en el otro lado están los psicólogos evolucionistas que sostienen que los genes interactúan con el entorno y que los genes desempeñan un gran papel en la formación de lo que somos. Dice, en general, los psicólogos evolutivos han ido ganando este debate. Así que cree que están ganando. Y en este lado tienes... No quiero poner feministas. Voy a poner Gina Rippon.
porque feminists. no son It las is feministas, perhaps a minority es within quizás una science, minoría but a dentro group de la within ciencia, science. pero un grupo dentro de la ciencia. He quotes other Él scientists. cita a otros científicos. Deborah Soh Deborah wrote in the Soh Globe and Mail in escribió en el Globe Toronto, and Mail despite de how it's Toronto, been a pesar de portrayed, cómo the se ha memo was retratado fair el and factually memorándum, era accurate. justo y Jeffrey preciso Miller, en cuanto a another los hechos. evolutionary Geoffrey Miller, psychologist, otro wrote in psicólogo Quillette, evolutivo, "For what it's escribió worth, en I The think that Quillette. almost all of the Por si Google sirve memos de algo, empirical creo que casi claims are todas las scientifically afirmaciones accurate. empíricas de los memos de What we Google have son is a legitimate científicamente tension. precisas. Lo que Damore is tenemos es una describing tensión truth on one legítima. level, Damore está describiendo la verdad en un nivel, his sensible critics are describing a different truth. sus críticos sensatos están describiendo una verdad diferente. One that exists on another level. Una que Damore existe is en otro championing nivel. scientific research Damore defiende la investigación científica. They are championing Ellas gender equality. defienden la igualdad de género. It takes a little to Hace falta un poco de sutileza para armonizar estos hilos. Hace falta sutileza para armonizar la igualdad de género con la investigación científica, pero es factible. Dice que es difícil, hay que ser sutil al respecto, pero se puede armonizar la igualdad de género con la investigación. Pero dice que la responsable de diversidad de Google, Daniela Brown, cuando dijo que estas son suposiciones incorrectas sobre el género, dice que esto es ideología, anulando la razón. Así que compartí el artículo de Vox para dar una perspectiva un poco más redonda de lo que había en ese memo y los problemas de ese memo. Pero lo que quería que sacáramos de ello es que esta lucha por el cerebro de género no es algo sobre lo que la comunidad científica tenga consenso. Es una guerra continua. Por un lado, está el libro de Gender Brain de Gina Rippon, y por un lado están los que defienden la igualdad de género y tratan de denunciar a la ciencia por el mal uso que han hecho de la investigación y los datos. Y en el otro lado están los descendientes de Darwin, los descendientes del darwinismo social y la evolución psicológica. Los mismos argumentos que se utilizaron para la raza, pero que aún no han perdido su popularidad cuando se trata del género. Quería que viéramos cómo se empaquetan estos argumentos. Muchos defensores parecen genuinamente desconcertados de que un documento que se esfuerza tanto por parecer desapasionado, razonable, pueda provocar una respuesta tan emocional. Nótese de que se trata de diferencias medias, reitera el manifiesto. Defensa. Las diferencias de género son promedias. No se aplican a todas las mujeres. Puede que tú seas una de las especiales que son más racionales que todas las demás. Tranquilizadora. Hay cierta coincidencia entre hombres y mujeres. De nuevo, este estudiado, desapasionado y el vistoso aire de racionalidad crea una cobertura para los defensores del memo. Otra vez razonable. Sigue apareciendo. Porque los que están haciendo este argumento y los que están luchando contra este argumento saben cuáles son las defensas del mismo. La razón, lo razonable, lo desapasionado, la verdad de la investigación científica en un nivel racional.
El autor de ese artículo de Vox, un hombre en Twitter respondió a lo que ella tenía que decir, diciendo que era irracional que una mujer se ofendiera por una discusión sobre las características de las mujeres en promedio. Porque si te pones de este lado, ya sabes de qué te van a acusar. Muchos defensores del manifiesto me han señalado con entusiasmo y por lo que puedo ver con seriedad las frecuentes afirmaciones del escritor del manifiesto de apoyar la diversidad en abstracto, como si supiera que estas fueran tranquilizadoras. Yo valoro la diversidad y la inclusión y no niego que el sexismo exista. Este bando dirá que no negamos el sexismo. Dirán que somos feministas. Pero eso no hace que sus argumentos o la forma en que se utilizan sean menos peligrosos. No lo haría en la raza y no lo hace en el género. Voy a suponer que todo el mundo ha leído el artículo de Scientific American. No estoy segura de que todos hayan leído el artículo de Vox. Pero Marie, desde el Scientific American, ¿ves los dos lados cómo hay esta lucha dentro de la comunidad científica? Sí, lo veo. ¿Quieres escribir algo de ello con tus propias palabras? Lo siento, estoy en blanco en este momento. Está bien. Puede que te asientes con el tiempo. ¿Alguien más? ¿Alguien ha leído el artículo de Vox que se publicó esta tarde? Sí, hay tiempo para eso. Algunos no han tenido tiempo todavía. Graham. Lo siento, estaba respondiendo de que sí he leído el artículo que has publicado hoy. Gracias. Lo entiendo. Les quiero enseñar, y este es un libro brillante, hace un argumento científico, pero no es uno que mucha gente, incluso dentro de la comunidad científica, cree que es racional o razonable. Y quiero que sepamos que cuando mantenemos esta posición, estamos luchando contra una gran parte de la comunidad científica. Y aquí es donde ese argumento se ha desarrollado a través del darwinismo social psicológico. Se refieren a sí mismos como psicólogos evolutivos. Han tomado ese componente del darwinismo para argumentar sobre estas diferencias intrínsecas. Y eso es algo que el autor del artículo de Scientific American, eso es algo que Gina Rippon es muy consciente, que están luchando contra estos siglos de estereotipos perjudiciales que fueron tan solidificados por el concepto de evolución que han hecho que el sexismo sea mucho más difícil de desarraigar. Eso es tratar con esto, viendo cómo el darwinismo social, y voy a referirme a él como evolución psicológica, no creo, por cierto, que la gente se haya librado de esto en el contexto de la raza. Lo que ha ocurrido es que son menos propensos a querer hablar de ello, excepto los que se encuentran o se consideran más valientes. Pero todavía está muy presente. Sin embargo, cuando se trata del género es una caída libre. Quería mostrarles cómo Max desarrolló su visión del mundo, que viene de la gente que pasó la década del 2000 en particular escuchando, y de donde obtienen
no todo su sexismo, pero sí muchas de las defensas de su sexismo, y está directamente conectado con su ateísmo, volviendo a Darwin. La pieza final que iba a hacer nuestra revisión nos iba a llevar hasta aquí. A Roy Dean Hollander. Lo que tienes cuando tienes los derechos del hombre llevados a su conclusión más lógica. Él encarna todos estos argumentos. Dice que la igualdad del género para las mujeres no es un problema. No falta la igualdad de género para las mujeres. De hecho, los hombres son ahora de los oprimidos en la sociedad. El feminismo es una religión, por eso llevó a la Universidad de Columbia a los tribunales por violar la primera enmienda. Que las mujeres tienen fortalezas y debilidades intrínsecas, fortalezas siendo su capacidad de manipular a los hombres, como las mezclas astutas de Hitchens, y los hombres tienen una fuerza intrínseca, la fuerza corporal. Y todos sabemos cómo terminaron Roy Dean Hollander. Pero todo lo que él creía lo encuentras aquí, lo encuentras aquí, lo encuentras aquí y lo encuentras aquí. Lo llevó hasta su conclusión, incluso hasta su propia muerte. Él era un evolucionista psicológico. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos estudiando esto? Josephine, ¿por qué estamos estudiando esto? Josephine, lo siento, estás silenciada. Sí, vamos hacia la ley dominical y creo que necesitamos saber más sobre esta gente que promueve la psicología evolutiva. Y tenemos que entender que no hay un cerebro de género. Es tu entorno en el que estás expuesta y a lo que estás expuesto. Después de eso, entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es más superior? Y no creo que los hombres sean más superiores que las mujeres, porque tuve un incidente esta última semana que me recordó lo que has estado enseñando. Sí, pero tal vez voy a hablar demasiado, así que me tendré allí. Uno de verdad. Y demuestra la idea de que el hombre es más superior no es cierta. Es a lo que estás expuesto y las oportunidades que tienes. ¿Te preocupa hablar demasiado, Josephine? Estoy un poco preocupada. Eso es sexista. Sí, sexismo. No creo que vayas a hablar demasiado. Si quieres contar tu historia, estaremos encantados. Lo contaré. Dos estudiantes de secundaria gemelos son gemelos y están tomando lecciones de conducir. Y mi hijo dijo que uno tomó la lección justo después de la escuela y el otro tomó la lección en horas pico. Antes de entrar en la lección, porque yo le decía que no hay género en el cerebro y los hombres no son superiores a las mujeres, y él pensaba que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Cuando puso a los estudiantes a prueba, él pronto descubrió que la chica era muy observadora. Ella era rápida con las reacciones, ella era la conductora más hábil en comparación con el hermano gemelo. Y entonces dijo, ¿sabes? Lo que me dijiste es muy correcto. Lo que hice fue intercambiar los estudiantes y exponer al chico a la conducción en horas punta y a la chica, y el chico subió el par. En otras palabras, era inferior por cómo era su entorno, a lo que estaba expuesto.
Y cuando cambió, pero la chica era superior. Lo contrario puede funcionar. Es lo que el hombre que expuso la ingeniería, la ciencia médica y todo eso. Ellos piensan que son más superiores, pero expones a las mujeres a lo mismo y tendrán competencia. Y estamos estudiando eso porque creo que la ley dominical, con lo que viene la ley dominical, tenemos que ser conscientes de nuestras creencias y estar seguros de la desigualdad de género y del sexismo. No sé, tal vez estoy hablando demasiado, pero eso es lo que pienso. No digas eso en mi clase, Josephine. No, no lo haré. No lo haré más. Creo que no hablas demasiado. No creo que hablas demasiado. Me alegro de oírte. Es un buen ejemplo. Esto es lo que pasó con las vacunas. La gente ha tenido una experiencia, tienen un amigo, ven a un niño que desarrolla el autismo o que parece desarrollarse de repente alrededor de la edad en que suele manifestarse, que es alrededor de la edad en que reciben ciertos tipos de vacunas y juntan las dos cosas y ellos creen que han llegado a una conclusión. Esto es lo que sucede con el género todo el tiempo. Pones a los hombres y a las mujeres en un determinado escenario y se sigue construyendo y validando lo que era una premisa incorrecta para empezar. La idea de que existen estas diferencias intrínsecas, fortalezas y debilidades, y ataca este mensaje, el mensaje del clamor de medianoche, en su núcleo. Porque si vas a hablar de Eden a Den, y tú ves que el pecado creó un sistema patriarcal, y vemos que el sistema patriarcal necesita ser desmantelado, entonces Daniel Dennett va a decir, esto no fue pecado, esto es biología. Entonces dice que no es pecado, él dice que es biología. Es incompatible con el mensaje de la igualdad de género. Si los hombres tienen una fuerza biológica e intrínseca para los argumentos racionales, para el liderazgo, entonces no hay nada malo. Y de nuevo, hoy dirán que esto es general, que esto es el promedio. La mayoría de las mujeres no pueden ser buenas líderes, no todas, así que no te ofendas. Te hace mirar a la sociedad y ver que no hay nada de malo en la falta de representación femenina en el Parlamento o en el Congreso. Te hace mirar a Hillary Clinton y no ver el sexismo que ha soportado. Hace que no veas el sexismo en su derrota. Hace que no veas el sexismo en los ataques de los que le fue objeto. Te hace cuestionar la fuerza que fue capaz de exhibir. Este argumento evolucionista psicológico es incompatible con un mensaje construido sobre la igualdad, que es el original, y la igualdad que debe ser. Sin embargo, quiero volver a preguntar a algunas personas más, ¿por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué nos importa lo que piensa Daniel Dennett? Algunos de nosotros ni siquiera sabíamos que Daniel Dennett existía antes de empezar a estudiar esto. Solo tenemos una cantidad limitada de tiempo. ¿Por qué estamos estudiando esto? Molly. La forma en que lo veo y entiendo el artículo es que a medida que nos acercamos a la ley dominical, podemos ver el sexismo contra las mujeres en la vida laboral. Y los hombres siempre tratan de suprimir a las mujeres en todas las partes. Aunque sepan que los hechos y el estudio no aprueban lo que dicen.
lo hacen de forma científica. Pero las mujeres son compatibles en todo lo que hacemos y son iguales a nosotros en muchas cosas, incluso en el campo científico, en las universidades tecnológicas hay mayores porcentajes de mujeres. Ellas están cualificadas, pero los hombres siguen intentando reprimirlas mientras nos dirigimos a la ley dominical, porque se desarrolla el sexismo que lleva al odio a las mujeres. A medida que nos acercamos a la ley dominical. Has dicho muchas cosas buenas. Si tuviera que resumirlo, está aquí para enseñarnos sobre el sexismo en la sociedad. Y has dicho que ¿puedo escribir CT y M en lugar de ciencia? ¿Encaja eso con lo que estabas diciendo, Molly? Sí. Sí. ¿Eso está bien? Sí. Gracias. Greg. Tengo los auriculares puestos, así que avísame si hay algún problema. En primer lugar, sobre el artículo, lo tenías escrito en la pizarra, pero lo borraste donde Cynthia decía una cosa y Damore decía otra. Y se destacó que había dos corrientes de información, muy claramente. Obviamente Damore estaba usando, en mi opinión, una pseudociencia. Y Cynthia Lee, creo que era su nombre, ella estaba realmente discutiendo cómo su fuente de información no era correcta. Y escribió en la pizarra que utilizan la razón y la ciencia. Para mí se destacó, al igual que si quiero escribir un artículo, puedo reunir información para que parezca que soy razonable y lógico y que uso la ciencia. Y puedo probar mi punto de vista de que deberías usar este producto A porque el producto A es el mejor producto y aquí está la ciencia para probarlo. Y resulta que yo fabrico el producto A, pero entonces puede venir alguien y decir, bueno, aunque digas que el producto A es esto, estás predispuesto al producto A. Y si se mira la ciencia que hay detrás, por lo tanto, el producto A no es lógico ni el mejor camino y no tiene sentido. Y lo has escrito con un sesgo. Y Josephine mencionó acerca de la manera en que planteamos la forma de ver las cosas. Obviamente es nuestro sesgo. Así que Damore obviamente tiene un sesgo muy fuerte y viene del darwinismo y de la ciencia. Y el sistema patriarcal en la ciencia nos ha hecho creer que el sistema patriarcal del pecado en la ciencia es psicológico y biológico, cuando en realidad no lo es. Y la única manera de mostrar que no lo es escuchando otra fuente de la ciencia. Pero por supuesto, debido a los prejuicios, niegan y rechazan las fuentes de información correctas. He examinado las dos fuentes de información dentro del adventismo, dentro del protestantismo, que se remontan a 1798, lo hemos hecho con el catolicismo y ahora hemos ido a la ciencia y hemos visto las dos fuentes de información dentro de la ciencia. Siempre que vas a un grupo diferente, los que apoyan la posición del sexismo son casi siempre los líderes, siempre los institucionales. Incluso diría que para el catolicismo ahora, a pesar de que Francisco
ha encarnado de alguna manera la representación de ambos lados. Podemos comparar y contrastar con el Papa Francisco y el catolicismo. Así que vas a decir que es para mostrarnos las dos fuentes de información en la ciencia, el sesgo que existe, que no son inmunes, porque ese empleado de Google utilizó mucho la ciencia y muchos psicólogos evolutivos dijeron que la ciencia está con él, y en esta lucha entre los dos lados, los psicólogos evolutivos están ganando. Eso no es algo con lo que Gina Rippon estaría de acuerdo, y estamos de acuerdo con ella. Estamos de acuerdo con ella no porque sus argumentos sean fantásticos, sino porque eso es lo que nos enseña la profecía. Brody. Respondiendo a la pregunta de por qué queremos saber o entender mejor esto, yo creo que estamos aprendiendo a reenfocar. Al principio nos centrábamos en el feminismo y el patriarcado y lo veíamos desde la perspectiva del cristianismo y luego lo ampliamos a la religión. Y estamos aprendiendo a refoncar y a mirar dónde se sitúa el sexismo globalmente. Y eso significa que tenemos que reevaluar la causa, o al menos considerar su origen. Es el patriarcado. El patriarcado proviene de nuestros patriarcas, Abraham o Moisés o el cristianismo, o es más profundo. Ahora miramos fuera del cristianismo. Estamos viendo que es un tema global, no solo en el contexto de los Estados Unidos. Los dominionistas evangélicos y el monte Rushmore del ateísmo moderno, pero existe en los descendientes del confucianismo en China, existe a través del hinduismo en la India, existe a través del Islam en Arabia Saudita, existe a través del occidente judío-cristiano dentro de Rusia. ¿De dónde viene esto? Estamos reenfocando el sexismo global. Y cuando miramos globalmente fuera de nuestra burbuja adventista, nos obliga a reevaluar la causa del sexismo, la causa de la discriminación y el abuso de género. Brendan, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto? Yo creo que ahora estamos de acuerdo con lo que todos han dicho. Ahora estamos viviendo en un ambiente post-cristiano y por eso supongo que la oposición directa a este movimiento sería lo que estamos viendo ahora, creo. Y esa es la amenaza. Así que ahora supongo que estamos viendo la causa subyacente de gran parte del sexismo que encontramos en la sociedad. Y para mí, particularmente con ese artículo, si vuelves a las dos fuentes originales, donde creo que fue Carolina, en la década de 1880, la activista por los derechos de la mujer, se llamaba Carolina Kennard, escribió a Darwin directamente. Pudo ver la semilla allí mismo, cuál era su argumento. Y es exactamente lo que dijo Josephine. Deja que el entorno de las mujeres sea similar al de los hombres y con las mismas oportunidades que él tiene, antes de juzgar y hacer afirmaciones y sugerir que son intelectualmente inferiores.
Entonces, los argumentos eran los mismos. Por un lado tienes a Darwin diciendo que es un estado natural de las cosas porque así es. Son los prejuicios que existen en la naturaleza. Y ella dice que es ambiental. Es la desigualdad de la sociedad la que está haciendo eso. Entonces se convierte en una profecía autocumplida que luego la gente usa como evidencia, que dice que Darwin tiene razón una y otra vez. Debido a la desigualdad, da menos oportunidades a las mujeres para hacer ciertas cosas y se perpetúa y perpetúa, y la gente utiliza eso como evidencia aún para sus afirmaciones. ¿Y por qué nos fijamos en esto? Creo que es la mayor amenaza. Y especialmente en el mundo postcristiano. Para ver la amenaza a la verdadera igualdad. Feminismo. Sí, feminismo, sí, por el feminismo radical. Es como la amenaza principal. Sigue diciendo que es razonable. Si te adhieres a todo eso que voy a llamar darwinismo, esa ideología, si te adhieres a eso, puedes ver por qué millones de personas van a estar atrapadas allí. No estoy seguro de cómo decir el por qué. Estamos viendo dónde está estancada la sociedad secular. Sí. Y cómo eso crea un bloqueo impenetrable a la verdadera igualdad de género. Eso es lo que te he oído decir en la última parte, de todos modos. Sí, es un estado natural de las cosas. No se ve como una amenaza porque es así, para que cada uno acepte su lugar. Recuerda que no hay Dios, no hay pecado, no hay una verdadera brújula moral del bien y del mal. Sin embargo, es desagradable. Las diferencias son el orden natural de las cosas. Es irracional. Y es irracional luchar contra eso. Josephine. Me parece interesante escuchar tu historia sobre cuando Parminder llegó a Australia y cómo presionó entre los hombres para que hicieran preguntas o indagaran. Creo que eso me pasó antes con otros oradores. Esto fue antes de entrar en este mensaje. Te pusiste un poco sensible porque eres la única mujer, porque estás con estos hombres. ¿Quieres estar ahí arriba? Sí. ¿Quieres ser igual a ellos? Tienes que estar ahí fuera, haciendo preguntas, aprendiendo lo que necesitas aprender, averiguar lo que otras personas piensan del tema o lo que el profesor tiene que decir, demás. Me alegro de que me pongas lo de que no hablo demasiado, porque así es como a veces pensamos las mujeres. He dicho demasiado, quizá debería callarme. Mientras que un hombre no suele decir eso. No ponen excusas aunque hablen demasiado. Pero nosotras tendemos a ponerlo por delante y creo que no voy a arrepentir la próxima vez. Pero me pareció muy interesante.
porque tenía una experiencia similar a la tuya, incluso antes de esta vez. It's always a fight. Siempre es una It lucha. takes mental, emotional energy Requiere energía not mental y emocional stay para no in the portion quedarte of en la your parte sphere that society, de tu esfera que la sociedad, often without even speaking, a menudo deems sin appropriate. siquiera hablar, And I'm going considera to quote apropiada. someone. Y voy a citar a I'm alguien going to quote someone voy a that citar will a make alguien me wildly unpopular que me with hará tremendamente impopular some entre people, and algunas for reasons personas that I y will get por into a razones en coming las que entraré en una presentation, próxima I presentación. won't justify No voy a justificar yet. todavía. I knew Sabía certain ciertas things cosas early desde el on without principio ever having sin to que be me lo told. tuvieran que I decir. knew that Sabía men que los have the hombres power tienen el poder physically, físico, socially, social and y financially, financiero and that a y que lot of muchas instituciones institutions apoyan support ese that acuerdo. arrangement. I Lo knew this supe mucho long antes before de I tener had the words las to palabras para articulate it, and I articularlo bet y you apuesto learnt a it que young tú too. también lo aprendiste So joven. you knew, Lo Josephine, sabías, you knew Josephine, young sabías de joven that que women las talk mujeres too hablan much, demasiado and therefore you should y por lo talk tanto hay que less. hablar menos. Y And cuando when, de nuevo, again, como at el the cerebro de gendered brain, género, you si actually realmente want to quieren look mirar at los datos, the data. Women speak las mujeres hablan less menos que than los men, hombres. and I've shared Y he that compartido on eso media en Media broadcast Broadcast before, antes, trying to tratando de undercut socavar some of those algunos de esos stereotypes, estereotipos, but they are pero so están tan ingrained. arraigados. And for those Y para wondering, I los que just se quoted preguntan, Amber he Heard, citado a Amber and y we will hablaremos be más de ella. discussing her more.